Bueno, el punto de partida de lo que yo voy a hablar es sobre todo de los valores patrimoniales, que fundamentalmente son valores culturales que tiene La Vega, a partir sobre todo de la actividad agraria, identificando los diferentes valores, y a partir de esa identificación de esos valores, de la constatación de que es muy importante, ver las amenazas que tiene, los riesgos, en fin, lo que la ciudadanía llevamos tanto tiempo haciendo para intentar evitar esa alteración, destrucción y favorecer pues, lo que yo creo que todos queremos, que es la conservación de La Vega. El punto de partida, creo que por mi experiencia, en fin, de ya muchos años, la defensa de La Vega, creo que es bastante correcto, la hipótesis es correcta, creo que hay un altísimo grado de consenso social, institucional, político en torno a la relevancia que tiene La Vega de Granada. Incluso hay algo muy simbólico dentro del ideario colectivo de la ciudad, y en fin, cuando se le pregunta a la gente por lo más relevante, pues la Albaicín, la Alhambra, el Sierra Nevada, La Vega de Granada generalmente aparece. Hubo encuestas hace años en relación a esa presencia de La Vega en el ideario colectivo. Yo creo que hay un consenso social y político y de todo tipo sobre los valores patrimoniales y, por lo tanto, si es algo que tiene valor, pues la necesidad de que esos valores persistan, se conserven, se protejan de diferentes maneras, ¿no? Por lo tanto, la constatación es clara. La Vega de Granada tiene un enorme valor, por lo tanto es patrimonio. ¿De qué tipo de patrimonio estamos hablando? Pues el patrimonio de La Vega está generado por la actividad agraria, ahora lo desarrollaré, ha sido la generada por la actividad agraria a lo largo de la historia, por lo tanto hay que decir que La Vega de Granada es un espacio antropizado, es la actividad humana la que ha generado su valor y, por lo tanto, si es un espacio antropizado, habrá que abordarlo patrimonialmente desde el tipo de patrimonio que protege los bienes humanos o bienes realizados por las personas, que es el patrimonio cultural. Por lo tanto, hay que concluir que, si hablamos desde el punto de vista patrimonial, La Vega de Granada es patrimonio cultural, y dentro de ese patrimonio cultural un patrimonio nuevo, en el que llevamos mucho tiempo trabajando en su definición y caracterización, hasta ahora muy poco considerado, como es el patrimonio agrario, del cual daré unas claves. Bueno, pues entonces sería patrimonio cultural. Debería entonces ser estos instrumentos desde los que se abordara la protección de La Vega. Si hablamos de patrimonio cultural, la legislación de patrimonio cultural tiene una serie de instrumentos, no desde otro ámbito, desde el ámbito natural, medioambiental, que lógicamente tiene valores, pero ese no sería el prioritario, sino el cultural. Una actividad que es la que genera estos valores y una actividad que se desarrolla en el territorio. Por lo tanto, si quiero hacer algún tipo de protección de La Vega, tengo que hacerla no de manera aislada, singular, voy a proteger un cortijo aquí, un secadero más allá o un trozo de acequia. Tengo que hacerla desde el conjunto, de manera holística, de manera integrada, porque sobre todo lo que tengo que proteger es el desarrollo de esa actividad agraria en el territorio. ¿Y eso qué significa? Y de ahí ese título, que tiene que ver también pues, con la celebración que hacía el museo sobre el Día Internacional de los Paisajes. La Vega tiene que protegerse a través de una figura de carácter territorial. En patrimonio cultural, esta figura territorial se llama paisaje cultural. En Andalucía no lo tenemos, se llama zona patrimonial, pero esa sería la manera de abordarlo. Por lo tanto, desde el patrimonio cultural y desde el paisaje cultural. Eso, digamos, a modo de premisa que ahora desarrollaré, ¿no? Voy a intentar explicar todo esto con cientos de imágenes, algunas las pasaré un poco rápidas, porque si no, efectivamente me darían las 12 aquí, pero al final estamos en un territorio de enormes valores y, en fin, creo que también es importante ver la diversidad de elementos que tiene y no siempre conocidos, ¿no? Bueno, parto de aquí y luego lo analizaré, de este pacto por La Vega de 2015, que pone de manifiesto esa constatación que yo decía de que existe un consenso sobre eso, y formalmente existe ese consenso, como luego desarrollaré, que es este pacto de 2015. Consenso sobre los valores generados por la actividad agraria que acaba convirtiendo La Vega de Granada en un ejemplo significativo del patrimonio agrario. ¿Y qué es el patrimonio agrario? Le voy a dedicar, 2 minutos, pero creo que sí que es importante.
Hasta ahora lo agrario siempre se protege de manera vinculada a otros patrimonios, con lo rural, con lo industrial, con lo etnológico, pero rara vez se habla de patrimonio, el patrimonio agrario. El patrimonio agrario tiene singularidad, tiene sus propios valores, tiene sus propias características, sus propias exigencias, y por lo tanto debería ser ese el ámbito desde el que abordáramos la Vega de Granada como patrimonio agrario. Y la clave siempre del patrimonio agrario es la actividad. Nosotros hemos hecho toda una construcción teórica, metodológica. Esta es una de las aportaciones que hicimos estos ciudadanos universitarios que desde nuestro conocimiento quisimos aportar a la defensa de la Vega, y cuando estábamos en las manifestaciones contra la construcción del parque agrario de la Vega Sur, lo que decíamos, pero si esto tiene un enorme valor, es excepcional, lo mismo que el valor arqueológico, lo mismo que el valor artístico, esto es patrimonio, pues vamos a llamarlo como se merece, ¿no?, el patrimonio agrario. A partir de ahí hicimos un proyecto de investigación y construimos todo un discurso teórico que además ha tenido bastante calado a través de publicaciones, se ha desarrollado a nivel internacional, especialmente en Iberoamérica, y afortunadamente ahora ya cuando abordamos estos espacios agrarios lo hacemos desde la perspectiva propia, característica que es esta, ¿no?, del patrimonio agrario. ¿Qué es el patrimonio agrario? Pues es el conjunto de bienes materiales o inmateriales generados por la actividad agraria a lo largo de la historia. Eso es el patrimonio agrario, con lo cual todas las prácticas agrarias históricas y tradicionales que han sido siempre respetuosas con el medio, en eso estamos, ¿no? Donde la gente, donde la actividad y las personas que desarrollan esa actividad pues son especialmente relevantes para nosotros. Por eso en todos nuestros documentos aparecen siempre personas a las que le homenajeamos con este trabajo. Y en particular tengo que decir que en este caso concreto homenajeamos a mis propios padres, que fueron los que me han permitido trabajar en todo esto, ya fallecidos desgraciadamente, que son esos que habían ahí. Bueno, el patrimonio agrario, para que se hagan una idea, luego ya me desciendo a la Vega, porque luego no vamos a poder entender la Vega. ¿De qué tipo de bienes estamos hablando? Estamos hablando de esto, de apero de labranza, esa azada, donde hemos hecho, pues creo que de manera bastante novedosa, toda una especie de manifiesto vanguardista sobre la azada, y si no la han visto en la pieza del mes les recomiendo que lo vean. Pero estamos hablando de bienes muebles, de bienes inmuebles singulares, cortijos, construcciones de todo tipo, ¿no?, que pueden ser más populares u otras más de carácter nobiliario, con valor más artístico, secaderos que luego veremos, secaderos de piel de naranja, como puede ser esto, palomares de todo tipo. Yo voy a poner aquí una mínima muestra de la enorme diversidad que tiene el patrimonio agrario. Un patrimonio agrario que además es universal, está en todas las culturas, en todos los territorios, en todos los países. Es el patrimonio mejor distribuido que existe, más que el histórico-artístico, más que el arquitectónico, más que el arqueológico, porque está en todas las culturas pasadas y presentes de todo el mundo, ¿no? Este palomar que está en Cádiz, que es donde se criaban todas las palomas que se llevaban en los barcos en los viajes a América y que está sin proteger, desgraciadamente. Sistema hidráulico de riego, como los oasios, espacios agrarios, ganaderos, en este caso, de Puntanati en Ciudadela, que es de arquitectura con la piedra seca, ¿no? Asentamientos de todo tipo, rurales, más históricos, más contemporáneos. Lo interesante del patrimonio agrario es que damos una visión holística del patrimonio. El patrimonio es lo material, lo inmaterial, lo cultural y lo innatural. Y el patrimonio tiene que protegerse de esa manera, no solo desde lo material, tampoco desde lo inmaterial exclusivamente. Por ejemplo, se están haciendo ahora muchas declaraciones de patrimonio cultural inmaterial relacionado con la actividad agraria, sobre todo con la alimentación, la harissa, ¿no? Esta base de este puré con los pimientos rojos en Túnez. Pero no tiene sentido declarar y proteger las harissas si no protege los lugares, la variedad local y el sitio en el que se producen esos pimientos. Si yo los traigo ahora de Chile o de Corea o de cualquier otro sitio, para hacer esto no tiene mucho sentido la protección, con lo cual lo inmaterial tiene que estar vinculado a lo material. Y el concepto de patrimonio agrario permite darle esa unidad. O una cosa para nosotros muy interesante y que hasta ahora no se estaba abordando adecuadamente, que es todo lo que tiene que ver con las variedades locales, las razas autóctonas, las semillas. Eso no es patrimonio biológico natural, eso ha sido generado por siglos y siglos de saberes campesinos que han seleccionado, que han guardado esas semillas, y desde esa perspectiva es como hay que hacerlo, ¿no?
Recientemente, este año pasado, pues está haciendo un recorrido por diferentes tipos de patrimonio agrario por Sudamérica y encontramos uno absolutamente fantástico, que estará mujeres guardadoras de semillas, así, ¿no? Y tenían su propio banco de semillas aquí con un contenedor que le habían hecho, con un crowdfunding, una cosa preciosa, pero lo más interesante es que lo que hacían era cultivar esas semillas, intercambiaban esas semillas y no tiene nada de eso, no tiene sentido solamente el guardar la semilla en ese sitio de Noruega que está ahí bajo el hielo y tal, que pueda tener cierto sentido, pero si no lo desarrollo y lo vinculo con todos los saberes asociados, pues no tiene. Esta es la clave del patrimonio agrario. Esta imagen de las guardadoras de las semillas, creo que van a... en fin, es muy impactante. Patrimonio agrario, bienes agrarios, actividad agraria, que tiene unos valores no solamente histórico-culturales, sino que tiene unos valores que además se corresponden con las aspiraciones contemporáneas más importantes. Tiene que ver con la alimentación, pero con la alimentación, con la soberanía alimentaria, con la lucha contra el hambre. Esos son los valores que tiene el patrimonio agrario, que además tiene que ver con los objetos de desarrollo sostenible, tiene que ver con la diversidad biocultural, cultivada, ¿no? La biodiversidad cultivada. En definitiva, con parámetros absolutamente contemporáneos y vanguardistas, ¿no? Y yo me atreví cuando vean lo de la azada, a decir que una de las claves de la azada es que era una herramienta vanguardista y de futuro. Y en ese sentido puede parecer grandilocuente decir esto es una cosa absurda que se diga de un instrumento tan humilde tal como puede ser, pero es que está vinculado a este tipo de elementos y de prácticas de tanto valor, ¿no? ¿Y cómo se protegen esos bienes agrarios? Pues de muchas maneras, pero fundamentalmente en los lugares en los que se desarrolla la actividad agraria, a través de esa figura de paisaje cultural. Si queremos proteger un territorio agrario, en patrimonio cultural el instrumento principal es la del paisaje cultural. Y si vemos las declaraciones que ha hecho la UNESCO de Patrimonio Mundial, las figuras de paisaje cultural, que cada vez son muchas, porque lo que quiere es superar esa idea de que el patrimonio son monumentos histórico-artísticos, incorporar los territorios, y cada vez declaran más paisajes culturales, vemos que la inmensa mayoría de paisajes culturales son agrarios, relacionados con el vino, con el café, con el tabaco, son agrarios, aunque no veré en ningún sitio que se llamen así. Agrario, ni le llaman agrario, ni patrimonio agrario. En todo caso, paisaje cultural relacionado con el vino, tal. Parece que hay un temor o cierta vergüenza a denominar patrimonio aquello que lo ha generado, que es la actividad agrícola, ganadera y silvícola, ¿no? Bueno, los paisajes son absolutamente espectaculares, podríamos poner aquí muchísimo. En España, pues siguiendo la UNESCO, pues también tenemos esta figura para los paisajes culturales. A diferencia de lo que sucede a nivel internacional y con la UNESCO, que hay muchos paisajes culturales agrarios declarados, en España hay muy poco porque nuestra administración patrimonial, pues aunque lo tiene asumido teóricamente y que por supuesto lo que es un país que hay que proteger los paisajes culturales, luego no dispone ni de medios ni herramientas para desarrollar esto. Y desgraciadamente tenemos muy poco y vinculado fundamentalmente con las declaraciones de Patrimonio Mundial. Una de las mejores declaraciones de paisaje cultural relacionado con lo agrario es la Ribera Sacra, con esta agricultura heroica del vino. Pues casualmente, hace 2 años, la UNESCO ICOMOS dijo que la candidatura no estaba bien preparada, bien enfocada, y que tenían que reinventar, rediseñar, y esta es la candidatura que han presentado España, y espero que se la conceden, y ahora en vez de ser el paisaje, digamos, de la vida, de la agricultura heroica, pues como hay agua, pues ahora es el paisaje del agua, que el agua vende más, no sé, como más cool, más moderno, porque todo lo que tiene que ver con el agrario, pues a no ser que sea con el vino, la fabricación del vino, cosas así, muy elitistas, entonces sí, ¿no? Pero centrado más en la actividad agraria, menos. Aquí tenemos afortunadamente, una de las pocas declaraciones de paisaje cultural que tiene contenido agrario, que es el Valle del Darro, que está declarado zona patrimonial, que es la figura que tenemos aquí de paisaje cultural, pero que bueno, es exactamente lo mismo. Y que zona en la que, en fin, en los últimos meses ya
se está produciendo un acontecimiento pues absolutamente triste e inaceptable, como es la construcción de miles de placas solares en las inmediaciones, y en la que cuento todo esto porque tiene sentido en lo siguiente. La consejera de Cultura dice que la Alhambra no es paisaje cultural y que, por lo tanto, como no es paisaje cultural, pues no le afecta este tipo de cosas, que la Alhambra es monumento, tal, cosa que no tiene nada que ver con la declaración, pero es que resulta, y por eso resulta que la declaración de zona patrimonial del Darro, que es paisaje cultural del Valle del Darro, incluye, no sé si lo ven aquí, incluye también toda la Alhambra. Con lo cual la Alhambra y la dehesa del Generalife están incluidos en un paisaje cultural que es el Valle del Darro. Valle del Darro, conjunto histórico que se está viendo amenazado por estas miles de placas solares y que espero que, en fin, que la consejería tenga la capacidad y en fin, y tome por fin carta en el asunto y, en fin, paralice un proyecto absolutamente destructivo, invasivo y con un gran impacto y que tiene que ver con toda esta dimensión de paisaje cultural de la que estamos hablando. Además de que se arrancan olivos centenarios con destrucción del patrimonio agrario y que es totalmente inaceptable. La Alhambra forma parte y ha impulsado la Alianza de Paisajes Culturales, que son de lugares declarados Patrimonio Mundial, paisaje cultural, por lo tanto, más claro el agua. La Alhambra es paisaje cultural formalmente, incluso propuesto por ella misma, en ese sentido. Bueno, ese es el contexto en el cual se debería proteger la Vega de Granada. Estamos hablando de patrimonio agrario, estamos hablando de territorio y de paisaje cultural, y ya ves que tenemos los instrumentos para ello. Bueno, ¿y qué es la Vega de Granada? Voy a hacer una caracterización así muy básica de cuáles son los valores. Pues cuando hablamos de la Vega de Granada, pues sobre todo lo que estamos refiriéndonos es a la depresión del río Genil, a su paso por la ciudad de Granada. Sobre esto pues hay diferentes visiones y algunos que la trasladan incluso hasta Loja, ¿no? Nosotros nos hemos centrado siempre en el ámbito hasta la zona de Láchar, en torno más o menos a unas 15.000 hectáreas cultivadas, con lo cual estamos hablando de unas dimensiones muy importantes, pero bueno, nada que ver con la protección de los espacios naturales, de Sierra Nevada o de cualquier otro territorio donde la Administración dispone de recursos, de medios para poner en marcha todo tipo de mecanismos de protección, ¿no? Porque siempre una cosa que se dice es que ¿cómo vamos a proteger una cosa tan amplia, tan grande, con tanto territorio, con tanto y tal? Cuestión de medios, simplemente, de disponer de medios, de infraestructura para poder hacerlo, ¿no? Bueno, con independencia de la Vega de Granada casi siempre se mira desde muchas perspectivas, pues últimamente sobre todo como área metropolitana de Granada, lo cual da una visión absolutamente negativa, porque es mirar a la Vega de manera complementaria a la ciudad. La Vega estaba antes que la ciudad, Granada ha crecido sobre la Vega estaba antes, y en todo caso hay que mirar la ciudad siempre respecto a la Vega y el resto de núcleos urbanos, pero cuando se habla del área metropolitana de la ciudad de Granada le estamos quitando toda su dimensión histórica y de construcción de este territorio. Lo que es un espacio agrario construido pues, por todos los cultivos que se han ido implantando en este territorio a lo largo de la historia desde época medieval, ¿no? Pues morera, caña, molino, remolacha, todo este tipo de valores. Por lo tanto, la clave de la Vega es la actividad agraria, y es la actividad agraria la que ha generado todos estos valores. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que centrar nuestro reconocimiento, acción, defensa, protección? Pues esta actividad agraria, ¿no? Hay un territorio enorme en torno al río Genil que lo ha generado esta actividad agraria, esta en concreto y particular, diversa, hemos tenido patata y ajo y ahora alcachofa y tabaco y tal, algo que siempre se pone, pues una cosa humilde, parece que no tiene relevancia patrimonial este hombre aquí cortando espárragos, cogiendo habas o alcachofa, pero es esta actividad la que ha generado todo un territorio milenario que está auténtico, verdadero, como ahora veremos, y además vinculado y asociado a valores hoy en día absolutamente necesarios y vanguardistas: alimentación, comercio de proximidad, lucha contra el cambio climático, comercio cero, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta actividad es la que ha generado todos estos valores. Pero esta actividad, cuando estamos hablando de actividad agraria, ¿de qué tipo de actividad agraria? Es una actividad agraria de regadío. De esto estamos hablando, por lo tanto,
el elemento determinante, el que le da unidad, el que ha propiciado el desarrollo de la actividad agraria y la propia construcción de la vega, es este sistema hidráulico de riego, este sistema histórico de riego. Un sistema histórico de riego que es el que ha construido formal, funcional, material e inmaterialmente la vega de Granada, porque es un espacio de riego, con lo cual, si la atención primera y principal hay que prestarla a este sistema de riego, que es el que posibilita el desarrollo de la actividad agraria. Sistema de riego que, lógicamente, si yo quiero hacer algún tipo de reconocimiento y declaración de la vega desde alguna perspectiva patrimonial o de protección, si excluyo el sistema de riego, estoy excluyendo la propia esencia y naturaleza de la vega. Y ya lo veremos con el Plan Especial de la Vega, por ejemplo, ¿no? Si ven aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues no, la vega no es un territorio más o menos amplio donde se cultiva, es una construcción, es un sistema complejísimo, articulado, ¿en torno a qué? Pues en torno a un sistema de riego en el cual de los ríos, del Genil, de los diferentes afluentes del río Genil van surgiendo, se reparten el agua los diferentes clanes a través de acequias principales, acequias secundarias, acequias que están interrelacionadas con las otras acequias que se reparten hasta al final llegar a una delimitación. Llevamos mucho tiempo con esto de la declaración de la vega como Vic, y siempre me dicen, Pepe, es que la vega no se puede delimitar. ¿Cómo delimito la vega? Vamos a ver, si el límite es claro, contundente, preciso y está, en fin, así desde época medieval, que es el límite del sistema de riego. Desde el punto de captación, la parte alta de la acequia, todo lo que riega, eso es la vega de Granada, que es un sistema. Que luego queremos incorporar elementos de agricultura de secano, elementos relacionados, pues se pueden incorporar, pero lo que es el centro de la vega, claro, potente. Otra cosa es que queramos decir, bueno, la protección de su conjunto en su totalidad es muy compleja, vamos a hacerlo por unidades de riego. Podría hacerse perfectamente por unidades, por los diferentes ríos, incluso por las propias unidades en sí de las comunidades de regantes. Existen bastantes posibilidades en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo está construida por un sistema de riego y por una forma de regar, que es este riego en superficie, riego a manta, que es el que permite o el que determina cómo está construida la vega de Granada, al margen de todas las cuestiones de cómo se distribuyen el agua, de las diferentes acequias, por donde transcurre esta acequia, cómo se gestiona. La clave de todo esto es que se riega en superficie. Si yo riego en superficie, necesito que la tierra esté plana, esté, en fin, allanada para poder circular el agua. ¿Y esto qué significa? Que tengo que construir terrazas más o menos grandes, dependiendo de la inclinación del terreno, terrazas que tienen que estar interrelacionadas unas con otras, para que pueda él, al margen de todo el conocimiento y saber qué hay históricamente, ahora ya se hace todo con rayos láser y tal, pero históricamente se hacía con, en fin, con un sistema que era igualmente efectivo. Pero lo importante de esto es que ha construido físicamente la vega. Si ven aquí, esta es una acequia, la acequia del Jacín, sobre la cual luego volveré. Si ven todas las líneas negras, son los límites, las lindes de cada una de las terrazas. Antes hemos puesto las terrazas de arrozales de Filipinas. Y ¡guau! ¡Qué espectacular! Las terrazas con ese nivel de pendiente, ¿no? Y las terrazas encaramadas. Es igual que esto. Es exactamente igual que esto. Lo único que varía es que las de Filipinas o las de China están a una pendiente enorme. Aquí la pendiente, pues claro, tenemos 10, 15 centímetros entre una y otra, y entonces parece, ¿pero por qué? Porque observamos lo agrario como lo monumental, lo que queremos es una cosa espectacular, monumental, pero no ese sistema constructivo complejo de terraza, que es lo que realmente, cuando yo voy a la Vega de Granada y digo, estos campos, ¿qué va a ser campo? Lo que hay es una construcción material e inmaterial, luego veremos, sobre todo con las dulas y con los pagos, absolutamente potente, fijada en el territorio, permanente, casi inmutable, desde época medieval, que pocas cosas lo son así, ¿no? ¿Y qué pasa cuando meto el riego por goteo? Bueno, es que ahora con toda esta dimensión de la reutilización de los recursos hídricos, que sea más respetuoso con... Al final, una cosa, es decir, lo decía antes,
uno de los valores fundamentales del patrimonio agrario, que son prácticas agrarias históricas tradicionales, es que siempre han sido respetuosas con los recursos del medio y siempre han utilizado los recursos del medio de manera armónica y respetuosa. Y eso es así, por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, las prácticas agrarias históricas son sostenibles y deberían formar parte de los parámetros que evalúan la sostenibilidad en la actualidad. El problema es que la sostenibilidad y los parámetros de sostenibilidad se hacen siempre desde el ámbito exclusivamente medioambiental y no se les reconoce a los agrarios y a las prácticas agrarias esa aportación a la sostenibilidad. Y me parece muy injusto, porque siempre han sabido repartirse el agua de manera muy respetuosa en función de la disponibilidad que hacía. Y había una cosa que se llama los pagos secos, que era que regaba o no regaba, si había agua o no había agua, porque se hacía siempre en función de lo que tenía el medio. Y en ese sentido, si yo pongo el riego por goteo, ¿qué hago? Ya no necesito terrazas, no necesito al final, no tengo vega, puedo acabar con todos los terrazas, sistemas, puedo variar, desviar la acequia, es decir, acabo con la vega, porque la vega se ha construido en torno a ese sistema de riego. No es una cuestión simplemente de cómo voy a utilizar de manera más eficiente el agua, no, es si voy a proteger un espacio que está construido en función de estos elementos, ¿no? Un sistema histórico de riego que, al margen de la importancia para la construcción de la propia vega, tiene un altísimo grado de autenticidad e integridad, que son dos valores que utiliza la UNESCO para la Declaración de Patrimonio Mundial, que tiene que ver con la continuidad histórica, en dos sentidos. Continuidad del trazado original, continuidad del trazado original de estas acequias. ¿Qué calles del Albaicín están exactamente iguales que en época medieval, que no hayan tenido ningún tipo de modificación o alteración o espacio? Si el Albaicín es siglo XIX con todos los cármenes en muchos de los casos. ¿Qué pasa con las acequias? Porque al final todo esto va por la ley de la gravedad. Si yo construyo todo un territorio en época medieval desde un punto de captación, ese punto de captación me da el agua que va por gravedad y por lo tanto va a una distancia, a una inclinación determinada, las acequias principales, las acequias secundarias, las terrazas, y por lo tanto es difícilmente alterable ese sistema si queremos que siga funcionando, y sigue funcionando. Puedo entubar, por ejemplo, vamos a la acequia gorda, nos vamos y está el mismo punto de captación que en época medieval, que ahora utilizamos que si saco de plástico para poner para coger el agua del río, pero bueno, llegamos, el punto de captación empieza, hay una parte, desgraciadamente, cada vez menos de tierra, cada vez están más, se utiliza, en fin, cemento, se encauza, desgraciadamente, pero el trazado sigue el mismo. La cosa es que haya cambiado la materialidad, pero el trazado sigue siendo lo mismo, con lo cual yo puedo recuperar esa materialidad. Llega al barrio de Monachil, se construye encima y tal, pues va por debajo. Termina la construcción del barrio de Monachil, entre Monachil y Caja, que hay una parte que no está construida, vuelve a aflorar otra vez la acequia. Llegamos al barrio, otra vez que se construye encima y tal, que parece que se ha destruido la vega, que no existe, va por debajo, y al final de la lluvia aparece, florece y sigue funcionando exactamente como en época. El sistema funciona, está ahí, dispone de un alto grado de autenticidad, es decir, el trazado sigue el mismo. Que se ha hecho una pequeña variación de tal, que sea mínimo respecto, desde luego, nada comparable con las modificaciones, por ejemplo, que tiene el urbanismo islámico del Albaicín, respecto a la actual, ¿no? Y de hecho, si vemos, esta es la acequia gorda, y lo que riega la acequia gorda. Cuando además dice, no hay vega ya, que todo se ha comido por los diferentes crecimientos urbanos. Pues en la parte que está lo urbano, pues fijaos, queda muy poquito, pero está el sistema, y cuando aflora y funciona y sirve y se cultiva, está absolutamente vivo. Bueno, continuidad histórica en ese sentido y continuidad en el mantenimiento de la actividad agraria, que es lo principal, es decir, sigue funcionando para lo que se construyó y se creó, que se creó no para echar barquitos por las acequias ni para hacer cositas de esas, sino para cultivar, para generar alimentos y para alimentar a todo un territorio. Eso sigue haciendo además todo lo que es la forma de organización y gestión del riego.
Mirad, volvemos otra vez aquí al mismo sistema. Antes hemos visto la acequia gorda. La acequia gorda de Monachil sale del río Monachil. En esta zona, por debajo del río Monachil, todo el agua del río Monachil se reparte en 11 partes. Pensar desde qué época, desde época medieval. Desde época medieval hay un acuerdo, consenso solidario entre las diferentes alquerías, clanes que habitaban en esta zona y que dice, bueno, tenemos este agua, vamos a repartirlo entre todo este territorio. Pues vamos a hacer acequia a la derecha, acequia a la izquierda. Acequia a la derecha, repartimos todo en 11 partes, 5,5 por un lado, 5,5 por otro. En la acequia de la izquierda son Estrella, Zute, Jacín y Albaricoque. Albaricoque tiene una parte que está más arriba y Estrella, Zute y Jacín se reparten cada uno un cuarto de esas 11 partes en las que se divide, pero ya veis que aquí salen las 3 a la vez. Salen las 3 a la vez en un punto determinado, pero continúa. Bueno, luego está el acequiero, que sigue estando el acequiero, lo mismo que en época medieval. Y sigue midiendo, ahora hay otra manera de medirlo y tal, pero esto sigue haciéndolo lo mismo. Y han dicho, de pronto, cuando el que le corresponde la 1/4 parte va allí al río y empieza a poner más piedras y viene menos agua que el río, por lo tanto coge menos agua en la otra acequia, va a llamar al acequiero, oye, que me quedo sin agua, va y mide. Hostia, esto los de arriba han echado, vete a la presa, quita piedras para que vaya más agua, y este mismo sistema, que es el que se hacía de época medieval y se sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Decía, la acequia de Estrella, Zute y Jacín, 3 partes. Zute y Estrella, luego llega un momento determinado en que se divide la mitad para Zute y Estrella, la otra mitad para el Jacín, y aquí se ve, mitad para un lado y mitad para el otro. Pero es que el Jacín, que este de aquí de la izquierda, de vosotros, echa el agua al río, y más abajo la coge otra vez, la que le corresponde, esa 4ª parte. Fijaos qué complejidad, pero que de manera tan sutil, tan rigurosa, tan respetuosa de utilizar el medio que se tiene del agua. A veces genera conflictos, claro que genera conflictos, para eso está el acequiero, para resolver esos conflictos, pero ¿dónde no existe? Y llega, ¿y para qué sirve esta? Pues sirve para regar, ¿y para regar de qué manera? Pues con ese sistema que hemos dicho, en surco, por encadenado, en fin, por faja, por las diferentes formas de riego que existen en la Vega de Granada. ¿Y cómo se riega un territorio tan amplio con una acequia tan estrecha por la que cabe tan poca agua? No puedo regar las cientos de hectáreas o miles que tiene una comunidad de regantes, una acequia a la vez. Pues lo hago por lo que se llama por dula or pago, que son unidades de riego, espacios agrarios que se riegan cada 12 horas. Y vamos por toda esta zona y seguimos viendo. ¿Y hoy dónde se riega? Pues esto es lunes mañana, y lunes tarde, y martes mañana, martes tarde, miércoles mañana, miércoles. Fijaos que estamos sobre el territorio marcando. Quien compra una finca ahí sabe que riega en ese momento y que le corresponde el agua en ese momento, por lo tanto, no es campo que a ver cómo riego y dónde riego, no es una estructura territorial fijada, permanente, material, porque hay unos límites físicos, e inmaterial, le corresponde unos derechos de agua en una hora determinada a lo largo de la semana. Y así, uno tras otro, hasta configurar el conjunto de toda la... Vamos en esta zona y vemos campo, no es campo, es esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, me estoy enrollando más de la cuenta, como siempre. Voy a intentar, bueno, no ir más rápido, porque más rápido es ya casi imposible, pero en fin, ir resumiendo cosas. Bueno, la clave de la Vega es la actividad agraria y el sistema hidráulico de riego. Entonces, esta actividad agraria y el sistema hidráulico de riego es el que ha generado pues el resto de bienes materiales e inmateriales. Cuando vamos a la Vega, y ahora veremos, pues secadero, fábrica, lo que sea, ha sido generado por la actividad agraria, es fruto de esa actividad agraria, por los cultivos, por el tipo de caminos que comunican, por la arquitectura que sirve para dar cobijo a las personas que cultivan, todo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues podemos, por ejemplo, todo lo relacionado con lo natural, ¿no? Que tiene que ver con el río Genil, que tiene que ver con la calidad, la importancia que tienen los suelos, toda la biodiversidad que hay, en fin, natural en torno a las acequias, por ejemplo. Por un lado estaría eso, ¿no? Luego está todo lo relacionado con la arquitectura que generalmente es donde se concentra la atención patrimonial. Cuando queremos proteger algo de lo agrario, por el cortijo o tal, y aquí pues se están protegiendo, bueno,
Se están manteniendo cortijos, y lo que se están manteniendo cortijos, si no he querido meterme mucho en eso, se hace fundamentalmente no para seguir manteniendo la actividad agraria, sino pues para hacer un lugar de, en fin, eventos, bares, restaurantes y tal, y, en fin, alterando y no solamente los valores y las características de ese cortijo, de ese secadero, sino lo que más me preocupa es el espacio que hay alrededor, que lo que era espacio agrario, pues ahora es zona de aparcamiento, y hay un proceso de... En fin, parece que de respeto, de protección de la arquitectura agraria, y lo que se está haciendo es una absolutamente alteración y, en fin, deformación de esa arquitectura, ¿no? Tenemos muchos cortijos, huertas y de todo tipo, al margen de los pocos que tenemos de época islámica. Lo que es interesantísimo en La Vega es la secuencia tan sutil que hay de arquitectura, si es más urbana o menos urbana. Cuanto más urbana, más importante, digamos, la residencia, lo residencial, y menos lo productivo. Según nos vamos adentrando en el interior de La Vega, lo residencial es menos importante y lo productivo es más importante, ¿no? Entonces hay una sutileza que ya se ha perdido, porque muchas de las huertas, palacetes y tal ya se han quedado dentro de los núcleos urbanos, y eso ha perdido esa relación tan sutil que había, según la distancia, y que es absolutamente maravillosa. Bueno, ejemplos podríamos poner cientos. Este del alitaje me parece uno de los elementos más bonitos, todos estos caminos que hay previos al cortijo y que se suelen utilizar porque suele estar la acequia para árboles frutales o de otro tipo, son auténticos patrimonios culturales y naturales, como este del cortijo del pino, el cortijo de la mora. Es decir, esto es lo que debería ser un cortijo, lo que es la estructura y el espacio agrario. ¿Que se puede rehabilitar un cortijo para hacer un hotel o no sé qué? Sí, siempre que no se toque el espacio agrario. Porque si no, no lo estamos protegiendo desde la perspectiva del patrimonio agrario, sino de la perspectiva del patrimonio arquitectónico absolutamente desconectado de su territorio. Y esto está aquí por la actividad agraria, no por otra cosa, ¿vale? Arquitectura agraria en La Vega, arquitectura agraria que existe cada vez menos, desgraciadamente, en el interior de los núcleos urbanos que están en el interior de La Vega, que en la mayoría de los casos era arquitectura rural vinculada con la actividad agraria. Desgraciadamente, cada vez son menos los ejemplos que quedan, y aquí tenemos uno de, digamos, pervivencias de cuando todavía ese espacio era agrario, en fin, en el centro de la ciudad de Granada. Este, desgraciadamente, se va a destruir, pero otro, por ejemplo, en la carretera de Málaga, que es este de Villaviciosa, después de un complejo proceso iniciado por el propio propietario y apoyado por la Junta de Andalucía, se declaró patrimonio cultural, en este caso bien catalogado, no BIC, pero sí bien catalogado de segundo nivel, y se ha protegido. El patrimonio cultural como instrumento poderosísimo para la protección de La Vega. Poderosísimo. La diferencia entre uno y otro es que uno estaba declarado patrimonio cultural y el otro no estaba declarado patrimonio cultural. Bueno, ¿qué elementos? Todo lo relacionado con la industrialización en torno a la remolacha, ¿no?, del cual quedan muchos ejemplos, algunos muy cualificados. Lo arquitectónico se valora mucho, lo industrial ni os cuento. Maravilloso, esto lo ha comprado, esto está declarado BIC, lo ha comprado la Universidad de Granada, lo cual me alegro muchísimo por eso. Que está medio abandonado, parece que ahora hay fondos de la Unión Europea o de la Diputación para su recuperación. El puente de los Vados, pero lo que se nos suele olvidar casi siempre es que todo esto estaba aquí para la generación, para la fabricación de azúcar procedente de la remolacha que se producía en La Vega, y que al final las fábricas pues tienen poco sentido sin La Vega en la que se producía esta remolacha, que es la que generaba todo ese valor. Los secaderos como elemento patrimonial del proceso del cultivo del tabaco, por lo tanto también es un elemento que es derivado de la actividad agraria, en este caso del tabaco que ya, pues por razones sociales, productivas, ambientales, económicas, Unión Europea y todo eso, pues cada vez se protege menos, y que, sin embargo, pues son elementos absolutamente maravillosos,
y que en la mayoría de los casos no tienen protección, en estos casos, ¿no?, de todo tipo, estos de madera especialmente, y que se pueden utilizar pues para todo tipo de usos. Yo siempre que me plantean un uso para un elemento agrario, como puede ser este, siempre les digo que busquen un elemento agrario, pues aunque sea para criar gallinas o para cualquier cosa. Es que es como manchar las riquezas. Por favor, son espacios agrarios, y si había un cortijo, había cerdo, marrano, gallinas, pues esa era su naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Que nos avergonzamos del uso original que tenía estos elementos, que lo hemos reconvertido a algo y ya no queremos que sea agrario porque nos arrepentimos de esa condición. Bueno, en este caso, debo decir que lo he utilizado para otras cosas, que es para la presentación de mi libro, Los límites del patrimonio cultural, que fue una de las experiencias más bonitas que he hecho. Aquí ejercí un poco de neorrural, si queréis, de lo agrario, pero siempre de este. Lo que sí existe es un auténtico consenso sobre la relevancia que tienen estos elementos y la cantidad de iniciativas arquitectónicas o pictóricas que hay sobre esto es maravillosa. Y no puedo dejar aquí de señalar que está Francisco Carreño, que, en fin, gran parte de su trayectoria o ha hecho, en fin, obra maravillosa en torno a los secaderos, ¿no?, y que sigue ahora mismo en exposición, ¿no? Ese tipo de, en fin, de acercamiento desde la perspectiva, en fin, artística de otro tipo, pues asientan este valor y esta relevancia. Lo que no podemos olvidar es que sea desde la perspectiva agraria, ¿no? Vía de comunicación y tránsito, todos los caminos que conectan, ¿no? Como veis, al final son un conjunto de elementos que acaban conformando esta unidad, porque la vega es una unidad. La unidad la da el sistema de riego y la actividad agraria, pero todos estos elementos ayudan a conformar a caminos como estos, o los paisajes, veis la diversidad enorme de paisajes que existe al respecto. O, por ejemplo, los bienes inmateriales, como, en fin, todos los conocimientos de sobre todo la gente mayor que hemos intentado a lo largo de este año que nos enseñaran y que documentar todo ese conocimiento, ¿no?, sobre sistemas de riego, sobre formas de cultivo. Estas son reuniones pues sobre el ajo, allí reunimos a todos los agricultores mayores, a ver cómo se plantaba el ajo, dónde lo plantaba, cómo lo plantaba, qué le echaba, qué quitaba, en qué momento, tal, la remolacha, las patatas, y yo la patata, cómo lo hacía, en un ejercicio de dignificación científica de este trabajo. Y luego nos llevamos al campo que nos enseñaran a nosotros también, ¿no? Y no se nos caen los anillos en absoluto en conocer unas prácticas, pues aquí aprendiendo a dar regabina, pues en fin, es algo muy digno, además una experiencia fantástica con la tierra, con los animales, es decir, muy potente, que son valores que no tienen que ver ni con el atraso, porque al final miramos esta imagen, ¿no? Yo la contrapongo con otras imágenes, estas de los huertos urbanos, de tal así muy moderna, todos muy niños jóvenes, ¿no? Y esta imagen, ¿no?, de gente del campo de toda la vida, pues gente del campo de toda la vida que lo que ha hecho ha sido generar alimentos de manera sostenible, ¿no? Y lo que se merece toda la dignificación. Y bueno, también en todo este trabajo, pues al final Lorca nos ha ayudado mucho, ¿no? Lorca ha estado presente y sigue estando presente en la vega como un elemento inmaterial simbólico, ¿no? Pero el Lorca de la vega de verdad, el Lorca de la vega de verdad, que está realmente poco considerado, ¿no? Que el cortijo de Daimús siga siendo una construcción privada, o la casa, o la misma casa de Frasquita Alba, o la casa de Valderrubio, que no sean bien de interés cultural, que no sean monumentos de los más importantes que pueda tener Granada, y que simplemente tengan un programa turístico tal de visita, y que sea todo de propiedad privada respetuosa, pero nada. Estos son los ojos de Lorca. A nosotros nos gustaba mucho cuando hicimos de expediente. Aquí nació Lorca, los primeros años de Lorca están aquí. Buah, y esta imagen está exactamente igual. Esto, si fuera yo qué sé, en Londres, en Inglaterra, en cualquier otro país, en uno de los artistas más importantes de la historia de la literatura, esto estaría santificado. Esto es una cosa grandiosa y tiene que ver con lo agrario, ¿no?, con esa actividad agraria. Bueno, pero desgraciadamente todos estos valores están, en fin, y viene que tiene la vega, pues están siendo amenazados por todas estas razones que conocéis.
pues esta infraestructura, en fin, absolutamente mal diseñadas, mal planteadas, destructoras, ¿no? Como la segunda circunvalación, que nadie entiende por qué se hizo, el santo de qué, ni cuál es la función, ni qué función está cumpliendo, y si realmente quita tráfico o no quita tráfico, ¿no? Una cosa, en fin, inexplicable. Pues al final ves esto, ¿no? Pues vende viñedo allí al lado y ves que te produce un dolor y dices, bueno, pues a lo mejor van a plantar, yo qué sé, alcachofa, y dices, bueno, pues al final viña, alcachofa, pues da lo mismo. Pues qué va, pues al final uno que tenía allí, que tiene un circo, pues para meter las cacharrerías del circo, allí lo tiene aquello de manera ilegal, claro, todo esto, ¿no? Caminos de lacequieros tan bonitos que hay, que se convierten en estas cosas, estos mamotretos, ¿no? Como lo del al sur, ¿no? Con los destrozos, ilegalidades de todo tipo, que me parece que ahora es uno de los principales problemas que tiene la Vega de Granada, ¿no? Estos vallados constantes y permanentes, aunque la normativa urbanística no lo permite una cosa muy ligera y transparente, no hay ni una valla ligera ni transparente en toda la Vega. Esto es, no sé, lo que se va a convertir en cárceles, porque es que vais en barrotes andando por la Vega, que tiene que ser continuidad en cuanto al desarrollo, ¿no? Sitios que se convierten en restaurantes, que chulos, que llevas allí a comer, al alcachofa que comen al lado de... y lo que único que sí utilizan los campos de alcachofa es para poner los parkings, ¿no? Cosas abandonadas y tal, o destruidas, o últimamente, y tenemos aquí a los compañeros que están luchando contra esto, pues otras de las amenazas que hasta ahora no estaban aquí muy presentes son todas estas megaplantas fotovoltaicas en el entorno, y luego tienes que llevar la electricidad a través de estas grandes líneas de alta tensión por el centro de la Vega, y que van a provocar este tipo de cosas, ¿no? Si no lo paramos, y en el cual, pues, en fin, ahí están los compañeros luchando denodadamente esto. Y cuando pongo estas imágenes, siempre te me dices, es que ya no queda Vega. Vega hay mucha Vega. Mucha Vega. Mirad esta imagen, que no es una imagen de hace demasiado tiempo, en la cual se ve la ciudad de Granada y toda la Vega Sur y la Vega. Hay mucha Vega y hay mucha actividad, y hay mucha actividad productiva. Esa visión, que es una visión desde la ciudad, en la cual pues ya no queda Vega, ya qué más da, que en fin haya que proteger. Sí que queda Vega, y todavía queda mucho por proteger, ¿no? Bueno, todo esto es lo que ha propiciado esta situación de la Vega, pues que se cree movimiento ciudadano. Yo llamaba a esta conferencia la Vega de Granada como paisaje cultural, el patrimonio cultural, y la ciudadanía como vías para su salvación. Pues creo que la ciudadanía está siendo ahora mismo, porque ahora ya concluiré, en fin, la situación en la que estamos, todavía no hemos conseguido esa declaración u otro tipo de instrumento, pero la ciudadanía sí que está ahí, estamos articulados, con fuerza, con mucha legitimidad, ¿no? Es un movimiento que mucha gente, muchos de los que estáis aquí, y que desde a finales de los años del siglo XX pues estamos peleando para que estos valores que veis que son tan importantes y tan relevantes pues se mantengan, sobre todo a través de la actividad agraria. Bueno, por señalar algunas características de este movimiento, decir que es un movimiento, este movimiento de defensa amplio, diverso, poco articulado organizativamente, con lo cual ha ido fluctuando, evolucionando, cambiando, modificándose, y aquí muchos de los que estamos aquí, pues no sé si todos pertenecemos al movimiento de la Vega, y cada uno a uno de los diferentes patas, vías que tiene este movimiento tan amplio y tan diverso, ¿no? Descubrir la Vega, salvemos la Vega, Vega Educa, somos tierra, defensa de la Vega y su entorno, que es lo que están luchando con los de las placas, defendamos la Vega otra vez, que es el último movimiento que ahora comentaré, y que participa todo tipo de personas, como muchos de los que estáis, aquí, ¿no? Esta es la imagen de la constitución, digamos, de la última plataforma, de la penúltima plataforma que se ha convertido. Al final funcionamos como un grupo de ciudadanos muy concienciados y que llevamos mucho tiempo trabajando, organizándonos de manera libre, horizontal, sin ningún tipo de organización jerárquica, que a la llamada de o ante la presencia de algún tipo de amenaza o en fin, nos movilizamos y construimos según la amenaza concreta o según la actividad, pues una asociación de una manera u otra, por darle un nombre que tenga
tenga visibilidad ante los ciudadanos, dependiendo del territorio, dependiendo de la acción. En este caso, lo último es defendemos la Vega otra vez, pero esto es defendamos la Vega, ¿no?, en su conjunto, ¿no? Y aquí quería poner imagen. Antes han salido los tres compañeros que son los históricos de la Vega. Está Miguel Ángel y está Miguel Esteban por allí. Y como no tenía ninguna otra imagen, pues también quería hacer un homenaje a estas dos personas que son, bueno, al final la gente, la defensa de la Vega estamos muchos, pero hay un grupo de personas que, digamos, bueno, me voy a incluir yo también aquí, porque ya también llevo muchos años, que llevamos desde el origen del movimiento y que le dan, pues, continuidad y legitimidad social, sobre todo porque las defensas han sido muchas contra muchas amenazas, sean del signo político que sean, ¿no? Y estas dos personas especialmente, Paco Cáceres de manera más activa y Jesús Peña a veces más en la sombra, pero han sido clave en todo este movimiento, lo mismo que Miguel Ángel o que Miguel Esteban, que está por allí, ¿no? Al margen de, no solamente nos movilizamos para parar, en fin, barbaridades que se hagan sobre la Vega, como, en fin, un momento muy importante fue cuando se decidió construir un Central Park en la Vega Sur, una idea, en fin, que para gloria de la persona que se le ocurrió. Y esto es lo que verdad que sirvió para activar de una manera muy potente, y desde luego todos los agricultores con ello, pues un movimiento ciudadano de lucha y defensa contra la construcción de ese parque en la Vega de Granada. ¿Qué se ha hecho desde todos estos movimientos? Pues mucha propuesta, acción, reconocimiento, de documentación, de visitas, de propuestas de todo tipo, de dinamización, de agricultura ecológica. El ecomercado ha salido de por aquí, ¿no? Sobre todo con la gente mayor siempre, hombres fundamentalmente, y también mujeres que están ahí muy escondidas, pero que son absolutamente imprescindibles, que han llevado una labor pues siempre a la par que su marido. Otro de los personajes históricos es el Niñillo. Pitre desgraciadamente ya falleció, Niñillo que un poco siempre lo ponemos como símbolo de la Vega, pero el Niñillo no sería nada sin María. Vaya, y María pues, ha trabajado por lo mismo que él, siempre. Pasa que el visible y el que lo hemos paseado por todas las teles y por todo tal, pues siempre es el Niñillo, ¿no? Pero María al mismo nivel que es, claro. Bueno, encuentro de sostenibilidad, coordinadora de defensa de la agricultura, es decir, lo que se ha hecho desde el punto de vista propositivo no ha sido solamente defender, contraataque y protestar, sino crear, proponer, ¿no? De todo tipo, el ecomercado, esto en Alendín, visitas cientos de todo tipo, a todo tipo de público, y siempre de manera altruista, conciertos, y luego un movimiento muy potente que también nos dio mucha legitimidad y visibilidad social, que fue el movimiento de proyecto de Vega Educa, en la cual pues una semana, un día, todos los escolares de todos los pueblos de toda la Vega salen en bicicleta y se hacen actividades en reconocimiento y defensa de la Vega de Granada. Esto ha sido muy útil para el movimiento porque además ha supuesto un compromiso de la autoridad, de la administración, y ha visibilizado mucho este movimiento, ¿no? Y una de las cosas más debatidas, controvertidas, y que ahí seguimos, y porque resulta difícil hacer ver, y que tiene que ver con esa desconsideración general que la agricultura es cultura, porque parece que habla de proteger a la agricultura y te mandan siempre por cualquier otro ministerio, o al de medio ambiente, o la agricultura, de todo, pero nunca al de cultura, ¿no? Parece que la cultura no ha aportado a la historia de la humanidad. La industria sí, y el patrimonio industrial y tal, pero la agricultura parece que no, ¿no? Cuando todas las culturas hasta la revolución industrial se han construido y se han formado desde lo agrario, ¿no? Bueno, pues no solamente se ha hecho esta propuesta de protección, se han hecho otras desde el punto de vista de la gestión. Pues Miguel Esteban, que está aquí, sobre todo promovió lo del parque agrario, que está siendo muy exitoso en el caso de Valladolid, pero no se llevó a la práctica o no se consiguió. En este caso, la declaración de Las Vegas como BIC zona patrimonial, lo intentamos en el 2010 con ICOMOS, y luego en 2013 fue un punto de inflexión en cuanto a movilización ciudadana, porque se presentó en la delegación del Gobierno con 20.000 firmas que decían: la Vega de Granada
Vic, zona patrimonial, que para mí, que patrimonialista que soy y que había promovido esto, la emoción era máxima, ya os lo digo. Se decía, es que está manipulando a la gente, no sabe lo que es esto de las Vic, de la tal, que está engañando. Lo que la gente sabía es que lo que nosotros llevábamos años y años diciendo es, la Vega tiene muchos valores y de los instrumentos más importantes para preservar estos valores, este es uno de los más adecuados. Y la gente decía, pues si los que llevan años y años defendiendo este dicen que este es uno de los más adecuados, pues vamos a tirar para adelante. Esa era la legitimidad que habíamos conseguido, ¿no? Bueno, al final aquí dice, la comprensión en la prensa, pues como lo del Vic, todavía ahora ya más, ¿no? Pero en su momento, pues lo único que sabía la gente era lo del bolígrafo, ¿no? Pues este chiste de Soria pues me hizo mucha gracia, ¿no? Se planta lechuga y salen bolígrafos, ¿no? Por lo del Vic. Pues esa es un poco la incomprensión, ¿no? Y todavía sigue siendo, ¿no? Incomprendido esto, que no, que tal, que suponen limitaciones, restricciones, que no se van a poder hacer nada de los agricultores. La ciudad histórica de Granada es Vic, y transitad por la acera del Darro que habéis venido, y coches, y tráfico, y tiendas, y turistas, y funciona, actividad cambiante de todo tipo. Pues en el caso de La Vega exactamente lo mismo. Lo único que va a haber es controles para que la actividad agraria, que es la esencia, no se pierda en ese sentido. Bueno, no conseguimos esa declaración de Vic, la administración hizo caso omiso, silencio administrativo negativo, pero se asustó, era en Sevilla, y dice, aquí el movimiento este es muy potente, vamos a hacer algo, vamos a proponer algo, y al final lo que propusieron es un documento urbanístico, Plan Especial de La Vega, muy querido por mi maestro que está aquí presente, Ángel Izar, siempre defensor de los instrumentos urbanísticos, y en fin, desde luego no compartido por mí, porque al final La Vega es unidad generada por el sistema hidráulico de riego. Si nosotros nos vamos al Plan Especial de La Vega, que es una derivación del Potao, esto es un plan urbanístico que tiene que ver con la clasificación del suelo. ¿Cuál es el ámbito del plan? El suelo no urbanizable. ¿La acequia entienden de si es suelo urbanizable o no urbanizable? ¿Habéis visto por cómo iban por el río, por Monachil, por Cájar, por la Zubia? Si yo me quedo solamente en lo urbanizable, todas esas acequias quedan fuera. Y si la acequia la dejo fuera, de hecho, si nos vamos al plano que hicieron, vemos trozos de Vega. No, que habéis visto, si es que es muy grande todo lo que hemos protegido, que no es cuestión de grande ni de pequeño, que es del sistema. El sistema hidráulico tiene que estar integrado y protegido, esa es la clave. Porque además un plan urbanístico, ¿qué hace? Pues regula tal, tratamiento del camino, este material, no sé qué, que si una señal aquí, una visual, una perspectiva, pero los temas fundamentales, que es la activación agraria de esta zona o el problema enorme que hay del agua, pues no lo resuelve. Y ahí seguimos con el problema del agua, sea aquí o sea sobre todo en el Dilar, que aquí está Juan Antonio peleando porque, en fin, pues que se respeten los derechos históricos del uso de la acequia y del agua del río Dilar, ¿no? Y que se ha perdido, ¿no? Bueno, voy terminando. Después de todos estos años, ¿qué situación nos encontramos en relación al movimiento, a toda la protección? No hemos conseguido que se declare Vic, pero creo que sí hemos conseguido a lo largo de todos estos años algo muy importante, que es ese consenso social mayoritario de que La Vega tiene valor y de que hay un compromiso, yo creo que general, sobre la protección de esa vega. Que no se haya formalizado no quiere decir que cuando hay alguna amenaza se activa la ciudadanía, y la ciudadanía que se activa suele tener muchos efectos mediáticos y se consigue cosas como ahora comentaré, ¿no? Digamos que la manifestación de ese consenso es este Pacto Local de La Vega del 2015, ¿no? Donde estaban todos los políticos, todos los partidos, sindicatos, con lo cual, bueno, no deja de ser algo que se firma un manifiesto de declaraciones de intenciones, pero nos sirve, ¿no? Pues para reclamar a todos los partidos, decir, oye, ustedes han firmado este compromiso por La Vega, y creo que eso sigue estando presente. Y cuando se les reclama, cuando no lo cumplen, duele. Ejemplos, y lo voy a poner sobre imágenes, de que hemos conseguido ese consenso ciudadano y que cuando se producen algún tipo de amenazas serias, potentes, la ciudadanía responde y el efecto de esa respuesta suele ser escuchado por las administraciones. Pues hay dos ejemplos
digamos, de destrucciones negativos muy potentes y uno positivo también muy potente que quería referenciar. Hace unos meses se han declarado por parte del Ministerio de Cultura como patrimonio cultural inmaterial, solo inmaterial, lo cual es una deficiencia, pero más vale eso que nada, todos los sistemas históricos de riego, históricos tradicionales de riego de toda España. Ya todos son patrimonio cultural inmaterial y por lo tanto la Vega de Granada. ¿Eso significa que la Vega de Granada ya está protegida y se va a hacer una obra, tienen que pedir autorización? No, no significa ese tipo de protección del patrimonio inmaterial, no es así. Se centran en los conocimientos, sabiduría de la forma de riego, no tanto en lo material, pero hay un compromiso de que esos conocimientos de cómo se riega tienen que salvaguardarse y por lo tanto si alguien quiere destruirla, pues podría servir para evitar esa destrucción. Es un poco complejo, pero es un paso muy importante. Yo lo que quería señalar que esa declaración y el expediente de declaración y las conversaciones con el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, para esto ha surgido de la Vega, ha surgido de esos profesores universitarios que estamos ahí defendiendo la Vega y construyendo todo este discurso teórico y, en fin, y de acción en torno a eso, con lo cual esto también en parte es una conquista de la Vega de Granada. Mirad, para que sepáis cómo funciona esto de si realmente está protegido o no está protegido. Los toros tienen en España la misma protección que tendrán ahora las acequias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que están obligados a hacer las corridas de toros y de tal? No. ¿Que las dehesas están protegidas? No. Pero si alguien, alguna administración, alguna comunidad, sea Cataluña, sea Baleares, decide hacer una ley que prohíba los toros, pues se van al Tribunal Constitucional y dice, no, no puede ser, porque los toros no se pueden prohibir porque son patrimonio cultural. Es una herramienta, digamos, de última instancia, pero muy potente para proteger eso, con lo cual habrá que utilizarla en ese sentido. ¿Sabéis para qué ha servido también lo de los toros? Pues no sé si tenéis hijos jóvenes. A los 18 años le dan 400 euros, ¿no?, para el bono cultural. Pues en el bono cultural también pueden ir a los toros, aunque en principio no lo habían incluido, recurrieron al Ministerio, al Tribunal Supremo y dijo el Tribunal Supremo, los toros son patrimonio cultural, por lo tanto, también tiene que estar dentro del bono cultural. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el tema de los toros, ¿vale? Que no quiero abrir ese melón, y aunque tengamos, y yo personalmente, una visión muy clara. Pero si lo están utilizando para eso, vamos a utilizarlo nosotros también para la Vega. O sea, que no es una cosa así, una cosa simplemente no es. ¿Qué hemos conseguido? Y muy rápidamente ya, pues hemos conseguido cosas muy potentes. Parar que la estación del tren se trasladara a la Vega de Granada, que vaya ocurrencia absurda, en fin, inconcebible, en este caso, de un gobierno socialista del Ayuntamiento de Granada, firmante de ese pacto como el resto de la Vega, y que resulta absolutamente sorprendente. Al final nos movilizamos, ahí surgió Defendamos la Vega otra vez, hicimos recogida de firmas, movilizaciones, prensa y tal, con mucho eco, y afortunadamente el alcalde, en este caso Paco Cuenca, pues hay que reconocerle el mérito que escuchó y desistió de esa idea absolutamente fuera de lugar, ¿no? Pero es que no fueron solamente el ayuntamiento, luego otra amenaza muy potente, que era la construcción de autovías, las conocidas BAU, que están todavía en el Potau que está obsoleto, pero que diseñó una autovía, carretera, y que nadie ya daba todo el mundo daba por perdida, digamos, por obsoleta, y de pronto se le ocurre un año activar autovía. Esta es la Vega Sur de Granada, que es de la zona, ahí es donde querían construir el parque este del Milenio, y que salieron escaldados todos los que querían construir, y quien quiera hacer algo aquí, ya le digo yo que va a salir igualmente escaldado, porque el grado de conciencia ciudadana sobre la defensa de este espacio es total, ¿no? Esta era la pedazo de autovía que iba a ir por aquí, no solamente lo que destroza, sino que fragmenta, y esto ya era ya el motivo para urbanizar toda esa zona.
Nos movilizamos, hicimos manifestación y luego la BAU 5 desde Armilla hasta Los Jíjares, en esa zona que ya quedan muy pocas zonas continuas de vega y que también pretendían cargársela y que lo mismo, hicimos esto y conseguimos pararlo, ¿no? Por lo tanto, la conclusión, y con esto voy a terminar, aunque voy a poner 2 imágenes ahora después para finalizar, es, casi vuelvo al principio, existe, y es la premisa después de tantos años en defensa de la vega, un absoluto consenso ciudadano, social, institucional sobre los valores culturales, sociales, ambientales, en definitiva, valores patrimoniales que tiene la Vega de Granada y que necesitamos un instrumento poderoso, especialmente desde el ámbito del patrimonio cultural, para poder preservar esos valores patrimoniales. Pero en todo caso, mientras llega eso, que espero que sea pronto, pues tenemos un guardián muy poderoso, que es la ciudadanía, que se activa cada vez que surge alguna de estas amenazas y que consigue paralizarla y seguir manteniendo la conservación de la vega. Concluyo mi intervención como concluyo todas mis intervenciones últimamente, porque como ciudadano en el mundo no puedo dejar de mirar siempre a un sitio ahora mismo que es al genocidio de Gaza y lo que están suponiendo la destrucción de la gente y de todo el patrimonio, de los olivos. Esta mujer agarrada a este olivo me parece que muestra todo eso. Pero como hay aquí hemos hecho lo de la vitrina del mes, que es una azada, y en la que termino de manera, pues, deseando que en el futuro haya más azadas y también en Gaza, pues quería terminar con esta imagen que me parece muy bonita, que ese es un sitio agrario declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que es como un trocito de vega, o sea que imaginaos la vega podría ser Patrimonio Mundial multiplicado por 1000, esto está declarado y fijaos, esta labor tan, y es que no me gusta decir humilde, porque parece que humilde le quita valor o relevancia, grandiosa de construcción de un territorio de generación de alimentos por esta mujer, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto era.